Hoy vengo a plantear una pregunta. ¿Cuántas benzodiazepinas habéis consumido o ha consumido gente de vuestro entorno sin saber que lo eran? Las benzodiazepinas, benzos para los colegas, son una familia bastante extensa de drogas que se suele usar como tranquilizantes y que se recetan masivamente como tranquilizantes. Incluyen el diazepam, el clonazepam, el bromazepam, el lormetazepam. Las marcas comerciales más habituales son Orfidal, Valium, Trankimazin, Transilium, Xanax, Ribotril. Vamos, que se pueden encontrar muy a menudo bajo muchos nombres y muchas marcas distintas. Pero saber que son benzodiazepinas ayuda a entender mucho mejor sus efectos, porque los efectos de todas ellas son muy similares entre sí. Lo que más suele cambiar es la potencia y el tiempo que tardan en hacer efecto, pero básicamente todas son relajantes, especialmente relajantes musculares, pero relajantes en general, y pueden producir un poquito de amnesia, además de tener cierto potencial de adicción que las hace un poco peligrosas. Entonces, mi pregunta iba un poco en esa línea porque creo que a menudo se consumen este tipo de medicamentos sin saber muy bien lo que son. Y sabiendo que son benzodiazepinas, pues se pueden aclarar algunas dudas y tener más información. Y la información siempre ayuda a reducir peligros. De todas formas, si quisierais más, en YouTube tengo un vídeo completo dedicado a las benzodiazepinas, pero eso, que lo básico es un poco lo que he explicado en este TikTok y que tengo curiosidad. ¿Sabíais lo que eran? ¿Las habéis tomado o las ha tomado gente de vuestro entorno sin saber que eran benzodiazepinas? Comentadme. Eso es, más o menos así era. Bueno, por casualidad, claro que se descubrió, al fin y al cabo, todas las plantas y hongos con componentes psicoactivos, pues se han descubierto cuando alguien las consumió y se dio cuenta de que los tenían, ¿no? Pero eso, el cornezuelo de centeno, pues si bien por algunos sectores y por algunas zonas sí era conocido desde la Edad Media, en muchos otros lugares no se conocía y cuando alguien consumía cornezuelo y tenía alucinaciones o moría, no se daban cuenta de que era por eso. De hecho, por ejemplo, en la Edad Media la Orden de Frailes de San Antonio pues estaba dedicada a cuidar de personas que hubieran consumido cornezuelo de centeno y que padecieran ergotismo. Pero eso en muchos otros lugares no se conocía y a día de hoy, pues es interesante especular qué episodios curiosos de la historia que podrían tener que ver con alucinaciones y con efectos explicables por el cornezuelo, pues se deben efectivamente al cornezuelo, aunque no podamos saberlo con seguridad. Entonces, pues hay historiadores especulando que el cornezuelo de centeno podría haber estado detrás de episodios conocidos como los eventos de Salem, muchos otros casos de brujería, la epidemia de baile de 1518 y bueno, a una escala más pequeña, pues considerando que durante toda la Edad Media se aparecían vírgenes y santos y ángeles que descendían del cielo bastante a menudo, pues sería interesante saber cuántas de esas apariciones de vírgenes, santos y demás se deben a que alguien había ingerido cornezuelo de centeno, había ingerido un pan de centeno contaminado con el cornezuelo y estaba bajo los efectos de una sustancia alucinógena sin saberlo. Como digo, no lo podemos saber con seguridad a día de hoy, pero bueno, la presencia del cornezuelo de centeno y el hecho de que mucha gente pudiera consumirlo de forma involuntaria, pues posiblemente ayuda a entender muchos eventos a lo largo de la historia. Is the ayahuasca line under UV line. You can see the Bueno, en primer lugar, no existe tal cosa como una planta de la ayahuasca, que es lo que afirma ese vídeo, porque la ayahuasca es un brebaje compuesto por la mezcla de dos plantas distintas, así que de primeras empezamos mal.
Pero lo grave, lo realmente grave, sin duda, es lo de apretar una planta hasta que salga un jugo con un alto contenido en betacarbolinas que brillan bajo la luz ultravioleta y decir que eso son energías místicas porque es una planta muy poderosa espiritualmente. Es que no me jodas. Hay un millón de cosas que brillan bajo la luz ultravioleta, incluyendo las betacarbolinas, o sea, es que ese mismo efecto que se consigue en ese vídeo se podría conseguir espachurrando un plátano. Antonio, un jodido plátano bastaría para conseguir ese efecto. ¿Qué energías místicas ni qué? Y bueno, como conclusión final, pues mi consejo es que si alguna vez decidís consumir alguna droga, pues os informéis bien sobre ella y no la consumáis haciendo caso al primer charlatán que os hable de energías místicas producidas por esa droga, porque eso seguramente consumir sustancias alucinógenas estando así de mal informado, pues es bastante más peligroso que si se sabe un poquito, aunque sea unas nociones básicas, lo que realmente es la ayahuasca. Va una curiosidad sobre drogas. Así como la cafeína es una droga que se puede encontrar en muchas plantas distintas y se pueden consumir muchas plantas distintas para notar los efectos de la cafeína que tienen, de hecho tengo un vídeo en YouTube sobre las distintas plantas que tienen cafeína, que son unas cuantas, la nicotina ya no. La nicotina solo está presente en cantidades suficientes como para ser notadas en variedades de tabaco. Entonces no hay otras plantas que se puedan consumir para obtener los efectos de la nicotina, solo vale el tabaco. Sin embargo, sí hay otras plantas que tienen nicotina, pero en cantidades tan pequeñas que no tiene efectos. Son otras plantas de entre las solanáceas, a la cual también pertenece el tabaco, incluyen, de hecho, bastantes plantas comestibles y que comemos en el día a día, como patatas, tomates, berenjenas, pimientos, pepinos. Todas esas plantas tienen nicotina y al consumir patatas o tomates o pimientos, de hecho, estamos consumiendo nicotina, pero como decía, en cantidades tan bajas, tan microscópicas, que no se notan en absoluto sus efectos. Hablemos un poco de los isómeros. La isomería es una propiedad que tiene algunas moléculas que, siendo sintetizadas de determinada forma, pues se producen, por así decirlo, como dos variantes de la misma molécula que tienen la misma estructura pero como invertida, como si la mirásemos en un espejo. Esto a la hora de hablar de drogas puede tener consecuencias porque a veces los isómeros de una sustancia pues pueden tener propiedades algo distintas. Normalmente no varían mucho, pero pueden ser algo distintas. Por ejemplo, el isómero S de la ketamina, al que podemos llamar también esketamina, tiene aproximadamente el doble de potencia que el isómero R o que la mezcla racémica de los dos isómeros. Entonces, esto pues es algo a tener en cuenta para medir las dosis, ¿no? Porque si no, uno se puede llevar un susto o una decepción si no tiene en cuenta estas propiedades de los isómeros. El hecho de que una droga tenga distintos isómeros también puede tener consecuencias a un nivel legal, porque pueden dar juego. Porque a nivel legal un isómero no es exactamente la misma sustancia que el otro o que la mezcla de los dos, lo que permite cierto juego ahí. Por ejemplo, en los tratamientos recientes que se están usando, en los que la ketamina cumple un papel de antidepresivo y se usa como antidepresivo, lo que se suele suministrar es el isómero S, es la esketamina. Básicamente sería lo mismo que suministrar el otro isómero. La ventaja que tiene a nivel legal es que así se puede patentar como antidepresivo solo el isómero S de la ketamina y se puede ganar un dinero para quien venda este tratamiento que no podría ganar si intentara patentar la ketamina a secas, que ya se usa para otras cosas y se vende mucho más barata.
Parecido pasa en las farmacias con la dextroanfetamina. La dextroanfetamina no es un derivado de la anfetamina, sino que es uno de sus isómeros. Entonces, es básicamente lo mismo que la anfetamina, pero al patentarse y registrarse como dextroanfetamina, pues sirve para saltar algunos límites legales que evitan que la anfetamina como tal sea vendida en farmacias. Entonces, con la dextroanfetamina, pues básicamente se puede vender anfetamina, pero a nivel legal es una sustancia distinta y eso permite que se pueda hacer. Arroz, Muchas novias, hoy tengo a una, asco. mañana a otra. No, eso es completamente falso. De hecho, ya se sabe de sobra, demostrado estudio tras estudio, que el vapeo es muchísimo menos dañino que el tabaco. Lo que es cierto es que no sabemos con seguridad los daños que produce a largo plazo porque es un invento demasiado reciente como para que se haya podido estudiar todavía. Pero la incógnita, por así decirlo, y lo que sabremos dentro de unos años cuando ya podamos examinar y ver los efectos en personas que han vapeado durante muchos años, lo que sabremos entonces es si vapear es 15 veces menos dañino que el tabaco, 50 veces menos dañino o 200 veces menos dañino. Eso todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que es mucho menos dañino que el tabaco porque los daños del tabaco sí se aprecian, de hecho, ya en muy pocos años, fumando. Así que sí, este TikTok es completamente falso, está desinformando y de hecho cualquier persona mínimamente interesada en la salud de la gente pues debería dejar bien claro que vapear es menos dañino que el tabaco, porque se está jugando con la salud de la gente y la información que tiene la gente puede ayudarle a tomar una decisión u otra que va a ser mejor o peor para la salud. Así que eso, esto es completamente falso y además bastante dañino. Por cierto, para rematar, no entiendo muy bien por qué, pero el vídeo dice que vapear es dañino porque muestra el algodón del vapeador empapado con los líquidos y es como, sí, así funciona vapear, empapando el algodón de líquidos, pero eso no tiene literalmente nada que ver con el daño que produce, o sea, no es un indicio de que produzca daño el hecho de que el algodón esté manchado por un líquido. Se supone que es eso lo que tiene que pasar. Entonces la persona que ha hecho este vídeo pues además o intenta manipular de la forma más cutre posible o no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo.